Mi familia me llevó a Barcelona solo para cargar maletas. Descubrí que en realidad nunca fui parte de ellos. Y aún así, sonreí. No era la primera vez. Un año antes, me habían llevado a México únicamente para que sirviera de traductora y maletera durante el check-in. Recuerdo al recepcionista diciendo en español, 3 huéspedes, no 4. Cuando intenté explicar, mi hermana soltó una carcajada. Misión cumplida, dijo. Gracias por el esfuerzo. Mis padres sonrieron con indiferencia. Ni siquiera habían reservado una habitación para mí. Esa noche, tras dejarlos en el hotel, caminé sin rumbo por las calles mojadas. Volví a mi pequeño apartamento en Ciudad de México y me senté frente al escritorio. La ventana empañada por la lluvia reflejaba mi rostro cansado. Suspiré. Era traductora en una pequeña empresa. Contratos, documentos legales, informes. Español a inglés, inglés a español, sin pausa, sin gloria. ¿Terminaste la traducción del contrato de Goody?, me preguntó Miguel, mi jefe, desde la otra oficina. Casi, respondí, forzando una sonrisa. Lo entrego hoy mismo. Era buena en lo que hacía, muy buena, de hecho. Hablaba español con una fluidez envidiable, y muchos creían que era mi lengua materna. Pero irónicamente, los que menos valoraban mi talento eran los que llevaban mi apellido, los Ramírez, una familia de médicos, abogados y empresarios. Mi padre, Jorge, era un cirujano cardíaco de renombre en Guadalajara. Mi madre, Marta, había sido una abogada influyente. Mi hermana, Verónica, seguía sus pasos en la medicina. Y yo era la intérprete. Cuando decidí estudiar lingüística y luego especializarme en español, mi madre apenas ocultó su desprecio. ¿Usar tu talento para eso?, decía con desdén. Deberías haber estudiado medicina. Mi padre, por su parte, se conformaba con una comparación hiriente. Al menos trabaja como intérprete en la ONU. Verónica se burlaba sin filtro. Nunca me tomaron en serio. Pero aún así, había construido una vida que me enorgullecía, desde trabajos freelance hasta una posición estable. No era grandiosa, pero era mía. Aún así, la culpa por no haber seguido la tradición familiar me perseguía como una sombra. Las únicas veces que mi familia recordaba que existía era cuando necesitaban a alguien que hablara español durante los viajes. Era útil para leer menús, traducir letreros y pedir taxis. El resto del tiempo era invisible. Hasta que un día mi madre me llamó. «Qué bueno que te localicé», dijo con una efusividad que se sentía extraña. «Verónica y yo decidimos viajar a España el próximo mes. ¿Te gustaría venir con nosotras?» Me quedé en silencio. No viajaba con ellas desde que era niña. «Claro que sí», agregó rápidamente. «También vienes tú. Tu español será de gran ayuda». Algo dentro de mí se encendió. Tal vez esta vez fuera diferente. Tal vez por fin me vieran. Tal vez pudiera reconstruir ese puente roto. Sin pensarlo mucho, respondí. «Me apunto. Gracias, mamá». Pero los preparativos no tardaron en desmontar mi ilusión. Me cargaron con todas las tareas. Lista de lugares turísticos, reservas, logística. Antes de embarcar, ya era la secretaria de la familia. Aún así, hice mi maleta con una sonrisa. Quería creer que, bajo el sol de Barcelona, algo cambiaría. El día de la partida, llegué al aeropuerto con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Allí estaban mis padres y Verónica, perfectamente arreglados, cada uno con una maleta de diseñador. Yo, con mi ropa sencilla, me sentía fuera de lugar. «¿Estás segura de ese outfit, Catalina?», preguntó Verónica frunciendo la nariz. «Vamos a quedarnos en un hotel de lujo». No respondí, solo asentí, tragando la incomodidad. Iba a comprar algo allá, no valía la pena discutir. «Catalina, carga las maletas, por favor», ordenó mi padre mirando el reloj como si el tiempo le perteneciera. Empujé las 4 maletas pesadas hasta el check-in. Nadie se ofreció a ayudarme. El viaje familiar apenas comenzaba, y yo ya me sentía como una empleada. Pero repetí mentalmente, «Esto es solo el inicio. Tal vez aún haya momentos que valgan la pena». Cuando aterrizamos en Barcelona, el calor era abrasador. En el taxi, mis padres hojeaban la guía turística y Verónica se retocaba el maquillaje. Nadie me hablaba. Miraba por la ventana, buscando consuelo en las calles de una ciudad que siempre había soñado conocer. «Esto es una preciosura», dijo Marta, cerrando la guía con una sonrisa. «Este hotel tiene vista a la Sagrada Familia. Fue caro, pero valió la pena». Yo sonreí en silencio, tratando de disfrutar la belleza del momento. «Aún quedan 2 semanas», pensé. 2 semanas para intentar algo diferente. Frente al hotel, el chofer sacó las maletas del maletero. «Catalina, encárgate de las maletas, luego dejo la propina», dijo Jorge, entrando al vestíbulo con paso firme. Asentí una vez más, resignada. Por suerte, un botones vino a ayudarme. El hotel era imponente. Mármol, candelabros, columnas altísimas. Pero nada de eso me impresionaba tanto como el deseo silencioso de pertenecer, aunque fuera un poco, a esa familia. Lo que no sabía era que aquella ciudad no solo me mostraría la verdad, me liberaría. La historia que se desató durante ese viaje cambiaría mi vida para siempre. Porque lo que parecía una simple escapada familiar se convertiría en un escándalo que sacudiría los cimientos del apellido Ramírez. Días después, en una gala benéfica a la que fuimos invitados, la verdad se filtró. No sé si fue por venganza, accidente o destino. Pero esa noche, los secretos comenzaron a caer como fichas de dominó. Yo no era solo la traductora olvidada. Era el eslabón perdido de una historia de corrupción, traición y silencios cuidadosamente construidos. Al día siguiente, desperté con mi rostro en la portada de un periódico local. Hija desheredada destapa secretos familiares en gala benéfica.
Y entonces supe que ya no había vuelta atrás. Después del escándalo en la gala, decidí no regresar con ellos al hotel. Caminé sin rumbo por las calles de Barcelona, el corazón acelerado, las manos temblorosas. Ya no era una simple traductora, era la hija ignorada que acababa de encender una mecha, y la explosión apenas comenzaba. Me instalé en un pequeño departamento en el barrio gótico. Calles adoquinadas, edificios centenarios. Ese entorno antiguo, resistente, me recordaba lo que también yo podía ser, firme ante el tiempo, fuerte ante las tormentas. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, sonó mi teléfono. Número desconocido. Señorita Ramírez, dijo una voz femenina. Mi nombre es Isabel Martín. Soy periodista del diario La Vanguardia. Me gustaría entrevistarla sobre lo ocurrido con su familia. Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono me detuvo. No estoy dando entrevistas, respondí con frialdad. Lo entiendo, pero hay cosas que usted aún no sabe. Y si me permite mostrarle lo que descubrí, podría cambiar su visión de todo. Acepté a regañadientes. Nos citamos en una cafetería discreta cerca de mi apartamento. Isabel era una mujer decidida, mirada aguda, libreta siempre a mano. No perdió tiempo. Durante mi investigación encontré propiedades en Madrid vinculadas a su padre, registradas bajo una empresa fantasma. Pero aquí viene lo importante. Algunas están a su nombre, Catalina. ¿Y usted no lo sabía? Mi mundo se sacudió. ¿Mi nombre en propiedades que nunca había oído mencionar? ¿Estás segura? Absolutamente. Tengo los documentos. Si quieres, investigamos juntas. Mi decisión fue instantánea. Tenía que llegar al fondo de esto. Durante las siguientes semanas, Isabel y yo rastreamos contratos. Hablamos con exempleados, cruzamos datos, descubrimos una red de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias. Mi familia, los Ramírez, no eran solo fríos conmigo, eran criminales silenciosos, meticulosos. Una noche, exhaustas después de horas de trabajo, Isabel y yo nos sentamos en un bar en el centro de Madrid. Catalina, esto es enorme, dijo ella bajando la voz. Estamos a punto de tumbar un sistema completo. ¿Estás segura de que quieres seguir? Lo estoy. La verdad debe salir, aunque duela. Y justo cuando creíamos que habíamos llegado al límite, mi celular vibró. Un mensaje anónimo. Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias. Se lo mostré a Isabel. Sus ojos se endurecieron. Esto solo confirma que vamos por el camino correcto, dijo. Pero yo no dormí esa noche. Caminé por el apartamento descalza, con la amenaza brillando en la pantalla. No tenía firma, ni número rastreable, pero su frialdad me helaba la sangre. A las 6 de la mañana, llamé a Isabel. ¿Estás despierta? Nunca me dormí, respondió. Su voz sonaba igual de tensa que la mía. Nos están observando. Lo sé. Entraron en mi coche. No se llevaron nada. Solo dejaron un cigarro apagado en el asiento del copiloto. Eso ya no era una advertencia. Era una declaración de guerra. Y si estaban dispuestos a jugar sucio, yo estaba lista para responder. Después de la amenaza anónima, supe que ya no estábamos jugando. Isabel y yo decidimos ir más allá. Si queríamos avanzar, necesitábamos protección y pruebas sólidas. Fue entonces cuando conocimos a Alejandro Vives, un ex policía y ex periodista de investigación que ahora colaboraba con causas sensibles fuera de los radares oficiales. Nos citamos en una plaza discreta cerca del Parque del Turó. Tenía el aspecto de alguien que había visto demasiado. Ojeras profundas, mirada lúcida y cansada. He revisado todo lo que me enviaron, dijo, entregándome una carpeta. Catalina, tu familia no solo te ignoró, te usó. ¿Cómo así? Eres la propietaria legal de al menos 5 inmuebles comprados con dinero ilícito. Fuiste incluida como testaferro. Tus padres firmaron documentos falsos cuando cumpliste 25 años. Legalmente muchas de esas propiedades están a tu nombre. Me quedé helada. Toda mi vida me habían tratado como si no contara. Pero cuando se trataba de encubrir delitos, de repente, yo sí servía. Después de escuchar aquella cinta con la voz de Lucía, ya no era posible ignorar lo que estaba frente a mí. No se trataba solo de una historia familiar complicada. Era una vida que había sido robada, una identidad que me habían escondido, y una mujer que, pese a todo, seguía llamándome mi niña. Esa misma noche, apenas dormí, me dediqué a revisar cada papel, cada fotografía, cada fragmento de información que podía acercarme a ella. Había una pista en una marca de agua en uno de los documentos viejos, un hospital psiquiátrico llamado San Bernat de les Alsines, cerrado oficialmente hacía más de una década, en un rincón perdido del Pirineo catalán. Al día siguiente, tomé un tren hasta Puigcerdá y desde allí un taxi hasta donde el conductor se atrevió a llevarme. Ahí no entra nadie, señorita, dijo persignándose. Ese sitio está maldito. Caminé el último kilómetro sola. El hospital, cubierto de maleza, parecía abandonado. Pero no lo estaba. Algunas cámaras seguían funcionando. Había partes limpias y puertas electrónicas. Entré por un lateral semiabierto. Corredores mohosos. Silencio espeso. Subí escaleras. Avancé siguiendo la intuición. Y una voz. Catalina era ella. Una puerta con cerradura digital se encendía con luz roja. Me paré frente a la cámara. Soy Catalina. Busco a Lucía Aguilar. Es mi madre. La luz pasó de rojo a verde. La puerta se abrió. Allí, sentada de espaldas, estaba Lucía. Cabello gris recogido. Postura frágil. Y cuando se giró, el mundo se detuvo. Catalina, susurró. Mi niña. Corrí hacia ella.
Nos abrazamos como si el tiempo no existiera, como si los años robados pudieran recomponerse con ese solo contacto. No sabía si lograrías encontrarme, dijo, pero nunca dejé de esperarte. Estoy aquí, y no me voy sin ti. Pero justo entonces, las luces se apagaron. Una voz metálica surgió de los altavoces del techo. Catalina, has cruzado una línea. No te llevarás a nadie. Sal ahora, o no saldrás nunca. Lucía apretó mi mano. Hay una salida, dijo. Detrás del armario. La escuchaba, siempre. Sé que está ahí. Empujamos el armario con el cuerpo. Detrás, una puerta oxidada. Oscuridad. Un túnel de servicio. Avanzamos agachadas, con la linterna del móvil. Escuchábamos pasos detrás. Voces. ¡Corre, Catalina!, gritó Lucía. Al final del túnel, una trampilla. Cerrada. Golpeamos. Nada. Golpeamos otra vez. Y entonces, una voz. ¡Catalina! ¡Isabel! ¡Estamos aquí! La trampilla se abrió. Isabel apareció con una linterna y el rostro cubierto de polvo. Por Dios. ¿Qué hacen aquí? Nos sacó. Había rastreado mi móvil por el localizador de emergencia que habíamos instalado semanas antes. Me había seguido, sin yo saberlo. Nos escondimos en un monasterio restaurado cerca de Vic. Allí, por fin, Lucía pudo hablar con calma. Y lo que contó fue devastador. Cómo Marta y Jorge la internaron con un diagnóstico falso. Cómo falsificaron documentos. Cómo usaron mi nombre en propiedades ilegales. Cómo hicieron de mí no solo una hija falsa, sino un escudo legales para una red corrupta. Con la ayuda de Isabel y Alejandro, presentamos una denuncia formal ante las autoridades. Suplantación de identidad, encierro ilegal, fraude patrimonial, abuso de poder, pero justo cuando creíamos que lo habíamos visto todo, llegó otra carta anónima. Solo decía, Catalina no es tu única hija. Lucía se quedó pálida. Tuve una hija antes de ti, dijo. Me la arrebataron al nacer. Me dijeron que murió, pero nunca me dejaron verla. Investigamos. Alejandro encontró su nombre. Valeria Aguilar. Nacida en 1978, profesora de historia en Salamanca. Nunca supo que había sido adoptada ilegalmente. Le envié una carta, incluí toda la información, y una semana después, recibí su respuesta. Nos vemos. Biblioteca Universitaria. 18:00. Cuando la vi, supe que era ella. Postura firme, ojos intensos, la misma curva en la boca que Lucía. ¿Eres tú?, preguntó. Sí, Catalina, tu hermana. Le conté todo. Ella no lloró, solo escuchó. Luego escribió una dirección en un papel. Llévala ahí, quiero conocerla, pero en mis términos. Y 3 días después, Lucía y yo fuimos a Ávila. Valeria ya estaba esperando. Las dos se miraron, inmóviles. No sé qué decir, murmuró Lucía. No digas nada, solo ven. Se abrazaron. No fue un abrazo perfecto, pero fue real, y eso bastó. Poco después, Marta fue arrestada. Jorge desapareció, dejando una carta. Catalina, la verdad siempre encuentra su voz. Perdóname, pero no me busques. El juicio fue un circo mediático, pero yo subí al estrado con la cabeza en alto. Me llamo Catalina Aguilar Ramírez. Durante años fui invisible, pero hoy cargo con esta historia para devolverla al lugar al que pertenece. Marta fue condenada a 28 años de prisión. Valeria y yo no nos hicimos hermanas de un día para otro, pero nos elegimos. Lucía abrió una librería cerca del mar. La llamó Segunda Voz. Isabel y yo escribimos un libro, La hija invisible. Fue un éxito. Alejandro fundó una organización para ayudar a mujeres atrapadas por redes de poder injustas. Y yo vivo en un piso en el Born. Doy charlas sobre memoria, identidad y verdad. Mi voz, esa que intentaron apagar tantas veces, hoy llena auditorios. Un día, una joven se me acercó en la Rambla. ¿Eres Catalina? Sí, gracias por hablar, por no callar. Y supe entonces que todo valió la pena. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las que alguna vez fueron silenciadas. Y ahora, somos imposibles de callar. ¿Qué puedo hacer? No lo derrumbes todo de golpe, dijo Alejandro. Si atacas sin estrategia, lo ocultarán. Pero si filtras documentos poco a poco, cada verdad obligará a una reacción. Y ahí es cuando los atrapamos. Trazamos un plan meticuloso. Isabel y yo liberaríamos la información en fases. Alejandro nos ayudó a blindarnos legalmente. Primera revelación. Un contrato con la firma de Jorge Ramírez, autorizando la compra de un edificio en Madrid a nombre de una empresa fantasma. En el documento, mi nombre figuraba como socia gestora. La prensa explotó. El Colegio Médico de Madrid abrió una investigación. En las redes, miles pedían justicia. Otros me acusaban de querer fama. Pero yo sabía quién era. Sabía lo que estaba haciendo. Y entonces, llegó el siguiente golpe. Una noche, al volver a mi apartamento, encontré la puerta apenas entornada. Todo estaba en su lugar. Todo, menos una cosa. Encima de la mesa, una fotografía antigua. Mi madre, Marta, abrazando a una mujer desconocida frente a una casa rural. En el reverso, escrito a lápiz, ella sabía demasiado. Llamé a Isabel de inmediato. Cuando vio la imagen, su rostro se endureció. Esa mujer se llama Lucía Aguilar. Fue socia de tu madre. Desapareció en los años 90. Nunca se encontró su cuerpo, ni rastro alguno. Hasta hoy. Algo en esa mujer me resultaba insoportablemente familiar. Como si su mirada, su sonrisa ladeada me dijeran, te conozco. Al día siguiente, fuimos a Foto Solé, el laboratorio donde la imagen fue revelada. La dueña, Teresa, tenía más de 70 años, pero su memoria era un archivo intacto. Marta venía aquí con frecuencia, nos dijo, siempre con fotos de viajes, y con Lucía. Eran más que socias. Hasta que un día, Marta volvió sola. Me pidió destruir negativos. Tenía miedo, no pena. Con ayuda de Alejandro, localizamos la finca rural que aparecía en la imagen. Una casa aislada cerca de Girona, abandonada, pero congelada en el tiempo, ropa aún colgada.
libros abiertos, tazas con manchas de té secas. Y entonces, en una de las habitaciones, una caja, cartas, documentos, una cinta de casete. En la etiqueta, tinta corrida, para Catalina. Temblando, colocamos la cinta en un viejo reproductor que encontramos en el mismo armario. A los segundos, una voz temblorosa y cálida llenó la sala. Catalina, mi niña, si estás escuchando esto, es porque lograste encontrarme. Fui amiga de tu madre, pero también algo más. Te crié en secreto. Y un día, Marta decidió que debía borrarme de tu vida. Mi garganta se cerró. Tú eras también mía, aunque la ley nunca lo reconociera. Marta me borró, me obligó a desaparecer. Pero si escuchas esto, quiero que sepas. Siempre te amé. Isabel apretaba los puños. Yo aún no lloraba. El dolor estaba demasiado profundo. ¿Crees que es verdad? Me susurró. No respondí, pero lo sentía. En lo más hondo de mi pecho, lo supe. Lucía no era solo una sombra del pasado, era mi madre, y alguien la había hecho desaparecer, para siempre.